Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ya me ha quitado una parte que puedo reducir un poquito con la introducción. Voy a hablar sobre todo de las complicaciones frecuentes en el deporte adaptado. Supongo que muchos ya estaréis muy en contacto con ello, pero bueno, para aquellos que no, voy a hacer una breve introducción. Bueno, aquí podemos ver una lista de todos los deportes que se pueden practicar de forma adaptada. Como podéis ver, hubiera tardado menos en hacer una lista de los que no, porque prácticamente cualquier deporte se puede adaptar. Unos necesitarán de mayores adaptaciones y otros con lo justo se puede. Voy a ir muy rápido en todo esto y nos vamos a ir a lo importante. Bueno, simplemente una distinción muy rápida entre el deporte exclusivo y el inclusivo. El deporte exclusivo es aquel que se practica solo entre deportistas discapacitados. Vamos a hacer igual dos distinciones en clubes única y exclusivamente para discapacitados y los clubes que tienen una sección de deporte adaptado y otra sección de deporte ordinario. El deporte inclusivo va a ser la forma más avanzada de integración, puesto que va a haber deportistas que tienen una discapacidad y deportistas que no la tienen. Ahora voy a decir las fases por las que vamos a pasar a la hora de llegar a practicar un deporte. Una primera fase va a ser la rehabilitación. Aquí podemos ver a un paciente, aquí mismo, practicando un poco bici, pues va a ser combinación con los demás programas de fisioterapia. Un paso siguiente va a ser el deporte terapéutico, por esto decía lo de Luis. Sporterapia es un complemento a la rehabilitación que tenemos aquí en el hospital, donde los pacientes 2-3 días, según también pueda el paciente, a la semana va a salir a una parte que tenemos adaptada para ello y van a jugar al básquet, van a hacer petanca, dependiendo del día, ping-pong, cada día van a practicar un deporte. Luego ya nos vamos al deporte como tal, el deporte recreativo. Aquí lo he dejado puesto en la pachanga de los domingos que todos podemos jugar. Dentro de este deporte la diferencia con cuando nos vamos a poner un poco más serios es que se puede practicar de forma exclusiva, inclusiva, no va a haber ningún problema. Cuando ya nos vamos a este paso, aquí ya sí, va a ser solo en el deporte exclusivo. Empezamos con las competiciones, aquí ya van a entrar el reglamento, federación, ya nos ponemos un poco más serios. En una última fase, aunque realmente podría estar junto a la anterior, tenemos el deporte de riesgo y aventura. No necesariamente tenemos que llegar a ese punto, pero es verdad que sí que necesitamos ciertas habilidades. Ya haber practicado, no nos vamos a subir al Everest si no nos hemos dado un paseo por la playa. O sea, hay que controlar un poquito para llegar a esto. Ahora sí, vamos a lo importante. Aquí lo que quiero transmitir es todo lo que me han estado diciendo todos los deportistas con los que he tenido contacto estos días. Me han contado su vivencia y yo quiero transmitirla simplemente. Como no podía ser de otra forma, lo primero es el tema económico. El material es súper caro, es muy raro que tenga subvenciones, sobre todo comenzar es lo difícil. Luego, si uno ya va llegando, es verdad que como todo, te puedes llegar a conseguir patrocinadores, pero cuesta un poquito. También los deportistas se quejan de que cuando ganan un torneo, llegan a tal, los premios son bajos. Esto va a tener mucho que ver, tanto esto como los patrocinios y demás, va a tener mucho que ver con esto. La escasa repercusión del deporte adaptado. No sé, supongo que muchos os gustará el deporte. Cualquiera que vea en los medios de comunicación diariamente los deportes, a no ser que sea una proeza de dimensiones mundiales, vamos a decir, nunca se habla de este tema. Es un tema que prácticamente no se conoce. Hoy en día con las redes sociales podemos llegar a conocer un poquito más, pero aún así queda muchísimo que conocer. Esto va a dificultar mucho los patrocinios, etcétera, y la inversión económica. Aquí todos los pacientes se quejan de una carencia de accesibilidad a día de hoy todavía en los centros deportivos. Me da igual hablar de discapacitado visual, de un discapacitado auditivo, de problemas de movilidad. Hoy por hoy los centros deportivos deberían poco a poco, a corto y medio plazo, ir mejorando, porque para muchos todavía hay barreras, como podemos ver en la foto, quedan pequeñas barreras que yo creo
habría que ir superando. Esto, el proceso de integración del deporte adaptado, a lo que me refiero es dentro de unas federaciones ordinarias. Ahora mismo tenemos una diferenciación entre el deporte olímpico y el deporte paralímpico. Sería muchísimo mejor para el deporte adaptado que hubiera unas únicas olimpiadas, donde, hablando por ejemplo del tema olímpico, donde el deporte paralímpico fuera una parte más. Esto optimizaría muchísimo a nivel de todos los recursos, porque se suele tener mucho más aporte económico, sobre todo a la hora de lo que hablábamos antes, de que se dé a conocer y a la hora de conseguir patrocinios, etc, etc. Al final todo entra un poco en lo mismo. Lo mismo que hablábamos, si el centro deportivo al que puedes acceder te pilla 50, 60, 40 kilómetros de tu casa, esto te va a llevar un problema, vas a necesitar muchísimo más tiempo. Bueno, la transferencia a la silla, lo sabréis los que han practicado un deporte y los que no lo imaginaréis, muchas veces se hace muy complicado. Hay veces que van a necesitar ayuda. Al final es verdad que todos cogen su maña y lo van haciendo. Aquí podemos ver paso a una handbike que se puede hacer bastante complicado. La falta de tiempo, todo entra en lo mismo. Tenemos que llegar al centro, que muchas veces, en muchas ocasiones nos pilla lejos. De ahí pasarnos a la silla, practicar el deporte, vuélvete a casa. Al final eso nos va a llevar un tiempo que muchas veces no tenemos. Aquí es un poco lo que decía también Luis antes del deporte. Nos puede llegar a provocar daños, pero también está clarísimo que la vida sedentaria muchísimo más. Aquí vemos el estilo de vida sedentario, el aumento, o lo que es lo mismo, el aumento de la inactividad física nos va a llevar a unas complicaciones secundarias a nivel cardiovascular, respiratorio, a nivel de atrofia, contracturas, bueno, todo lo que ya sabéis. Y esto nos va a disminuir la calidad de vida. Si dentro de esta gráfica metemos el deporte, vamos a conseguir todo, revertir todo. Lo que vamos a conseguir es un aumento de la calidad de vida porque todas esas complicaciones secundarias van a desaparecer. Como vemos aquí es un círculo vicioso. Bueno, aquí tenemos a Alfonso y aquí lo que hablamos igual de Hospideport. He querido poner esta diapositiva que no estaba, que es de la semana pasada o hace un par de semanas. En lugar de explicarlo, quiero que lo veáis. Esto es una salida que hubo a la ciudad de La Raqueta y os lo quería poner más que nada porque cuando los pacientes volvieron, estuve hablando con ellos y tal, uno de ellos me dijo una cosa que me dejó un poquito marcado y lo quise meter. A algunos le puede parecer una simple excursión, yo creo que aquí muchos sabéis que no es así. Él lo que me comentó es que había sido, desde que lleva 4 meses en el hospital y desde que entró aquí, había sido el mejor día que había estado. O sea, que le pareció que nunca iba a olvidar ese día. Y seguramente eso cambie un poco su situación actual y cómo probablemente en un futuro con el deporte busque una salida que le vendrá muy bien en todos los aspectos. Bueno, esto es algo que todos los deportistas con los que hablas le dan muchísimo énfasis. Todos sabéis que ninguna lesión es parecida a la otra, o sea, todas las lesiones son diferentes. Entonces, cuando uno compite, es muy difícil que la persona con la que compite esté en sus mismas condiciones. Al final esto lleva a muchos problemas a la hora de puntuar y se intenta hacer lo más justo, pero es verdad que es muy complicado. Todavía queda mucho. Aquí lo único sumar en niños que va a necesitar mayor atención familiar. Si ya de por sí ya supone mucho, en niños va a necesitar una mayor atención. Bueno, las complicaciones más o menos quedan resumidas ahí. Esto simplemente lo voy a decir muy rápido. Como fisio que soy, voy a hablar de la prevención, una cosa muy leve. Todas las lesiones son evitables, o muchas de ellas. Un buen calentamiento, unos buenos preparadores, todo esto va a depender de todo lo que hemos hablado antes, de muchísimo más conocimiento. Eso va a hacer que muchos más profesionales se metan en la parte del deporte adaptado. Bueno, ahora vamos a ver unos cuantos vídeos. Antes quería haber puesto una última diapositiva con los beneficios del deporte. Pero realmente me puse a analizarlo y me di cuenta que llevaría mucho más que todo lo que hemos hablado.
O sea, vamos, es todos los pacientes. Cuando tú le preguntas problemas, te dicen 3. Cuando le dices beneficios, te dicen 50. Entonces, vamos a ver simplemente unos vídeos. Vale. Son cortes de donde yo he ido entrevistando a diferentes deportistas. Los principales problemas o pegas a la hora de practicar este deporte en silla es el primero, montarte, bajarte de la silla y subirte en la handbike. Desmontarse para mí es más sencillo, subir de la bici a la silla, aunque parezca mentira. Y luego, sobre todo, cosas como, por ejemplo, que se te salga la cadena, que la tienes que montar en marcha, o igual que una bicicleta normal, cuando pinchas una rueda, pues tú paras y si tienes para arreglarla un antipinchazo, solo tienes una cámara o lo que sea, pues lo solucionas en el momento. Pero con la handbike eso no lo puedes hacer. No te puedes bajar de la bici al suelo y buscarte una cámara o un repuesto. No lo puedes hacer básicamente. Luego, por lo demás, los problemas de la handbike son el tráfico entrenando. No se nos ve, vamos tan pegaditos al suelo que los coches no nos ven, por mucho que llevemos banderitas y bueno, la gente va con banderas más grandes y con los típicos chalecos estos de los coches amarillos, y entonces hay cierto riesgo y alguna vez te puedes meter debajo de un coche. Ojalá que no. Y bueno, principalmente para mí esos son las principales pegas de este deporte. Luego ya los beneficios pues son para mí muchos más, por eso sigo haciendo handbike. A mí me encanta este deporte y yo animo a la gente a que lo haga, sobre todo por la sensación de libertad. Una vez que estás en silla de ruedas, pues la gente está un poco coartada o no sabe, se encuentra muy limitada, y este deporte te da mucha sensación de libertad y de no sé, de no quedarte encerrado, de recorrer kilómetros y kilómetros. Los problemas, el primero es de económico. Voy a hacer un paso. Todo cuesta. Como vamos un poco mal de tiempo, voy a pasar un pelín porque quiero que veamos. Quiero que veamos este. Toda Europa. Por eso yo siempre animaría a todo el mundo con discapacidad a practicar el deporte. Hola, me llamo Andrés y hago ciclismo adaptado. Al principio los mayores problemas que yo tuve fueron los de las transferencias de la bicicleta a la silla de ruedas y de la silla de ruedas a la bicicleta. Como todavía era pronto, tenía mucho peso, pesaba mucho y no tenía la suficiente fuerza en mi brazo para poder hacer esas transferencias. Entonces necesitaba de la ayuda de 2 o 3 personas que me cogían en brazos y me pasaban la bicicleta. Poco a poco, con la práctica, es algo que ya hago solo. Otro de los problemas que tuve fue el coste del material. El material es carísimo, y también el traslado de ese material, porque la bicicleta que tengo tiene unas dimensiones bastante grandes y necesitaba un vehículo grande para poder transportarla a las carreras a las que iba. El tema de los beneficios, pues los beneficios son muchos los que a mí me ha aportado. A mí me ha dado muchísima independencia, he perdido mucho peso que me sobraba, ahora me encuentro bastante más ágil, psicológicamente me ha ayudado mucho. Para mí el deporte se ha convertido en una forma de vida, algo que el día que no lo hago, pues me falta algo. Y por eso animo a que todo el mundo pues lo practique. Yo creo que hay un montón de deportes adaptados a los lesionados que podemos practicar: baloncesto, silla de ruedas, tenis, pádel, esquí. Yo creo que cualquiera de ellos, a quien lo practique, le va a aportar muchas cosas buenas, como a mí, por ejemplo, me está aportando el handball. Bueno, aquí teníamos a Andrés Urbano,
que anda por aquí. Quería que lo viéramos y también quería pedir un aplauso porque ha sido recientemente proclamado campeón de España. Vale, ahora sí. Ahora dos vídeos muy cortitos. En el primero de ellos simplemente vamos a ver el día a día de un deportista. Antes de acabar, quiero mostrarlo muy corto, simplemente como un ejemplo claro de superación. En este caso es otro el problema, pero bueno. Este es Bailey Matthews. Yo creo que por redes sociales muchos ya le conoceréis. Es un niño de 8 años que el pasado mes de julio completó así un triatlón. Ya sí que sí, simplemente dar las gracias. Siento haber tenido que ir tan rápido, pero no es que nada.